Se nos bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar este tiempo. Quiero tomar unos minutos solamente para poder compartir este estudio. Va a ser corto. Este estudio en el Salmo 91, un salmo que ya hemos estado analizando. De hecho, el hermano Manuel estuvo predicando, creo, sobre esto hace unos domingos atrás, ¿verdad? Pero yo quiero solamente detenerme en los primeros versículos. Este salmo es muy extenso, tiene mucha riqueza de contenido también y bendición. Así que quiero hacer una palabra de oración para comenzar y poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque nos permites en medio de este tiempo poder acercarnos a ti, a tu palabra y poder compartir también. Bendice ese tiempo, Señor, y te pido que traigas aliento a nuestro corazón por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91, conocido, nosotros lo conocemos en la versión Reina Valera 60, dice, voy a leer solamente los primeros 2 versículos, no me quiero ir más allá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Siempre que leemos este salmo, al menos yo, siempre que leo este salmo, a veces tengo un poquito de dificultad en la cadencia, en el tiempo al leer, y termino leyendo la última parte del versículo 2 como una pregunta, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero es una declaración. Pero ahora lo quiero leer en otra versión para poder tener un poquito más de entendimiento acerca de lo que dice este salmo. En la traducción del lenguaje actual dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Me gusta esta. Y voy a leer también la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. Es interesante cuando nosotros leemos este salmo, todo el salmo, obvio ahorita leí solamente 2 versículos, cuando leemos todo el salmo, encontramos prácticamente como una conversación, como un diálogo. Vemos que habla el salmista, David, vemos que habla el Señor y vemos una interacción aquí de varias voces, ¿verdad? Entonces no me voy a meter más en esto es todo el capítulo un poquito extenso, pero quiero quedarme solamente en los primeros 2 versículos de este salmo y poder entender un poquito qué es el mensaje central de este salmo. Según la versión que hemos leído, las versiones que hemos leído, en la versión Reina Valera 60 tiene como título Morando bajo la sombra del Omnipotente. Prácticamente lo toma del primer versículo, de la segunda línea del primer versículo. Y no dice mucho. La traducción del lenguaje actual tiene como título Dios nos protege. Este me gusta un poco más, porque ya dice más todavía. Y la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, no te pasará nada. Me gusta mucho más todavía. No te pasará nada, porque es una declaración de confianza y está en consonancia con todo lo que dice el Salmo, como ya lo hemos leído en varias ocasiones. El Salmo 91, hay riqueza en este versículo, en el versículo 1. La palabra el que habita, como dice la versión 60 y la palabra de Dios para todos, el que habita o el que mora,
el que vive, tiene una connotación diferente a la que nosotros podemos entender en nuestro español corriente. Nosotros pensamos el que vive debajo de, el que habita, el que mora. La traducción del lenguaje actual tiene un giro diferente en el lenguaje porque lo pone como un imperativo: vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo. Pero lo que quiere decir esta frase realmente, el que habita o el que mora, en el lenguaje original, en el hebreo, en el que está escrito el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, básicamente lo que quiere decir es, traducido del hebreo, quiere decir literalmente el que está sentado en los misterios del más allá. Y eso no tiene que ver con asunto de la muerte o con cosas de esas, no. O bien, según los judíos, según la tradición judía, se refiere, quiere decir también el que está ocupado en los misterios de la Torá, o el que se ocupa de los misterios de la Torá. El que mora, aquí se traduce realmente del hebreo, el que está ocupado en los misterios de la Torá. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que querrá decir esto realmente? Es algo totalmente diferente a lo que hemos oído, a lo que hemos aprendido. Un cambio de juego total, y realmente esto añade sentido a este salmo en su totalidad. El que está ocupado en los misterios de la Torá, lo podríamos nosotros decir en nuestro lenguaje corriente, el que estudia la Biblia, el que estudia la palabra de Dios. Eso es lo que significa el que habita, el que estudia la palabra de Dios. Dios nos invita a que nosotros leamos su palabra, a que hagamos morada con Él y hagamos morada en Él. Entonces, por eso dice el que mora o el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay algo más interesante también aquí. Esa frase que sigue, el que habita al abrigo del Altísimo, es interesante porque en el idioma hebreo hay una palabra que no aparece aquí en la versión en español, y creo que tampoco en inglés. Un nombre es una palabra, una frase, un nombre, que es uno de los nombres de Dios, y ese nombre es Shaddai. Nosotros hemos oído el nombre de Shaddai y se nos ha dicho lo que significa, ¿verdad? Pero realmente, bueno, esto que yo les estoy compartiendo es algo que yo aprendí recientemente de una maestra de hebreo que estuvo desbaratando, prácticamente desglosando este versículo, solamente el versículo 1, solamente el versículo 1. Y ella dice, esta frase, este nombre Shaddai que aparece en el hebreo, no aparece en ninguna otra traducción. Y Shaddai es un nombre de Dios. Y Shaddai está compuesta por 3 letras consonantes que, como recordaremos en hebreo, no hay vocales, son consonantes solamente. Las 3 letras consonantes que forman este nombre es Shin, Dalet y Yod, o la J que se menciona en el Nuevo Testamento, es Yod, es como una tilde. Shin, Dalet, Yod. Y esta es la abreviatura. Estas 3 letras, o este nombre prácticamente es la abreviatura de Shomer, Daltot, Yisrael. Cada una de estas palabras empieza con cada una de estas letras. Shin, Dalet, Yod. Shomer, Daltot, Yisrael. Es interesante porque los hebreos que conocen el idioma, la fuente de la palabra, cómo desmenuzan esto y encuentran el significado y la historia de este término. Shomer, Daltot, Yisrael
significa el guardián de las puertas de Israel. Así que Shin, Dalet, Yod, que son las palabras, las letras que se leen en hebreo como Shaddai, significan eso. Es como un acróstico. Shin, Dalet, Yod es como un acróstico de Shomer, Dalet, Shomer, Daltot, Israel. Y significa el guardián de las puertas de Israel. Ahora, ¿de dónde viene este nombre y de dónde viene este título? Esto es lo interesante. Y esto es lo que viene a darle sentido y peso a este salmo, a esta palabra. Este término, este título, el guardián de la puerta de Israel, viene del contexto de pestes, de enfermedades, de males, ¿verdad? De males. Algo más o menos como lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo de la peste, de la pandemia. Así que este título viene de ese contexto. Y viene directamente de la historia de la Pascua judía o del Pesach. Podemos recordar cuando el rey Faraón se niega reiteradamente a dejar libre al pueblo de Israel, cuando Moisés se presenta delante de él y le dice que Dios se le ha aparecido y le pide que saque a su pueblo para que vaya y adore. Faraón se niega reiteradamente a liberar al pueblo de Dios. Y Dios, al final de esto, al final de cada intervención de Moisés, Dios le dice a través de Moisés al faraón que lo va a golpear, es decir, que va a enviar plagas a su tierra y a su gente, a su pueblo. ¿Con qué fin? Con el fin de que Faraón libre al pueblo de Dios. Así que Dios comienza a golpear a Faraón, a enviar sus plagas, y la 10ª plaga que Dios envía a Faraón fue la más fuerte, porque tenía que ver con la muerte de los primogénitos. El primogénito de todo iba a morir, del hombre, de animales, de todo. Y sin importar condición social, nada absolutamente, especie. El primogénito de todo, entre los egipcios, iba a morir. Ahora, no sabemos cómo fue esto. La palabra de Dios dice que Dios envió un ángel de la muerte. Pero claro, una plaga. ¿Qué usó Dios? ¿Qué usó el ángel?